Muy buenas tardes, noche. Estamos transmitiendo desde el canal Apologética de tu Fe, canal neutral. En esta tarde les traemos un debate, el cual lleva el tema: la iglesia primitiva bautizaba bebés. ¿Es bíblico el bautismo de bebés? Bueno, ese es el tema que vamos a estar llevando esta noche, esta tarde, noche, cuando son las 6:09 hora mexicana. Y bueno, para ello me acompañan dos amigos aquí. Por un lado tenemos a David Urrea, de, de Colombia, que él pertenece a la Iglesia Unicitaria. Y por el lado de la Iglesia Católica tenemos a Boris Soto, que él va a estar defendiendo que la Iglesia sí bautizaba bebés en el siglo primero y hasta el día de hoy. Muy bien, vamos a que cada uno de ellos se presenten. Vámonos hasta Colombia con David Urrea. Adelante, don David. Gracias, muchas gracias, mi amigo Alex. El Señor te bendiga. Bueno, para los que no me distinguen en el canal aquí del amigo Alex, mi nombre es David Urrea, soy apologista unicitario, miembro activo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y bueno, gracias al Señor por esta oportunidad de compartir hoy sobre este tema interesante. Si la Biblia enseña que la iglesia primitiva bautizaba bebés o no. Y bueno, espero que sea de gran bendición, que todo se dé en el ámbito y en el marco del respeto hacia el oponente y hacia todos los oyentes. ¿Vale? El Señor les bendiga. Muy bien, gracias, David. Vámonos hasta eh, Bolivia, La Paz, Bolivia, con Boris Soto. Adelante, Boli. Claro que sí, muy buenas noches tengan todos ustedes, la paz del Señor esté con todos. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Les estoy hablando desde La Paz, Bolivia, y pues bueno, como representante pues de este lado de América del Sur, mandarles siempre un saludo a los que están pues en los confines, ¿no? De cualquier país que nos estén sintonizando. Y pues bueno, ¿qué más? Bueno, yo voy a defender la postura oficial de la Iglesia Católica, que es el bautismo de infantes, el bautismo de niños, el cual se practica dentro de la Iglesia desde su misma creación. Bueno, eso es lo que voy a sostener en este debate con evidencias y lo voy a evidenciar. Muchísimas gracias, Alex. Muy bien, gracias, Boris. Bueno, les recuerdo a ambos, no ad hominem de ningún lado, no se le va a permitir a nadie. Bueno, el formato que me pasaron o el formato al que ellos llegaron a un acuerdo es 10 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 5 de contrarrefutación, 3 preguntas intercaladas, 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar la respuesta que se da a la pregunta. Y al final el minuto de despedida donde ya no se puede argumentar más de este tema. Muy bien, si ya estamos listos, vamos a poner atención los argumentos que se van a dar. Hagan nota de todo lo que se va a decir aquí, porque esto es tanto bíblico como histórico. Vámonos con el señor David Urrea hasta Colombia. En cuanto comience usted a hablar, tiene sus primeros 10 minutos. Adelante. Ok, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un saludo especial para toda su audiencia, mi estimado Alex, y para la audiencia también del amigo Boris allí. Eh, Quiero, antes de todo, decir que el estimado Boris, Alex, me ha permitido, me ha autorizado para descargar este video de aquí del programa de él y subirlo a mi canal. Entonces, espero que el amigo Alex ahora se pronuncie. No sé, Alex, si de pronto antes de que arranque realmente con el debate, usted le diga a la audiencia, porfa, de que Ok, usted me autorice, sí, porfa. sí, ambos tienen autorización de subir el video sin hacer recortes, sin hacer nada, simplemente súbanlo tal como está. Ok, en cuanto me indiques que vas a iniciar con tus argumentos, corro tu tiempo. Listo, inicio. Bueno, hoy nos ha reunido, nos ha congregado vía virtual con el amigo Boris Soto este tema, como decía al principio, un tema interesante y es si la iglesia primitiva bautizaba infantes, bautizaba bebés. Yo, en el tiempo que he leído la escritura,
jamás he encontrado algún texto que nos diga enfáticamente, literalmente, que fueron bautizados 1 o 2 o 3 bebés. Jamás. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Jesús, ninguno en la iglesia primitiva hizo esto. ¿Por qué? Porque el mensaje de la iglesia siempre ha sido el arrepentimiento. Y eso lo vamos a mirar a través de la escritura. Encontramos en Mateo capítulo 3, verso 1 en adelante, donde dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí encontramos en este texto algo muy interesante, y es que Juan no le está predicando a bebés, porque un bebé no tiene la conciencia para decir: yo me arrepiento, yo he cometido pecado, yo he fallado. No, un bebé no tiene tal facultad. Entonces, el mensaje bíblico desde el principio, en el tiempo de Jesús, estamos hablando de la iglesia primitiva, siempre ha sido el arrepentimiento, ¿sí? Entonces vemos que Juan le está predicando a personas que tenían conciencia, que tenían conocimiento, gente que podía reconocer que había fallado, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, Juan predica todas estas cosas y esto es evidente porque la Biblia sencillamente lo demuestra. Ahora, ¿qué predicó Jesús? Ya vimos que Juan comenzó predicando el mensaje del arrepentimiento, diciéndole a la gente: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no creo que un bebé de un mes, de 20 días, etcétera, etcétera, vaya a entender cuando alguien le está diciendo que debe arrepentirse, y menos porque un bebé no tiene de qué arrepentirse, ya que un bebé sencillamente es un angelito que realmente no tiene la culpa, ¿cierto?, de lo que hayan hecho quizás sus padres, etcétera, etcétera. Ahora encontramos lo que Jesucristo predicó. Encontramos también en Mateo capítulo 4, verso 12 al 17 en adelante, donde Jesús comienza su ministerio y dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos una vez más que el mensaje que Jesucristo predicó es el mensaje del arrepentimiento. Y esto para que los amigos católicos que están aquí en el chat, están oyendo y van a ver este programa, lo tengan muy en cuenta y ustedes lo analicen de verdad, de manera, porque este debate no se trata realmente, yo aquí no vine a tratar de ganarle un debate aquí al amigo Boris, no. Mi deseo no es ese. Mi deseo no es que digan ganó o esto, no. Mi deseo es que la gente analice la escritura y reconozcan y se den cuenta de manera detenida si un bebé tiene la capacidad de decir: me arrepiento porque he fallado, porque he hecho lo malo. Recordemos que el pecado sencillamente es errar al blanco, es la transgresión de la ley de Dios. Eso es el pecado. Pregunta: ¿un bebé en qué sentido transgrede la ley de Dios? ¿En qué sentido errar blanco? ¿En qué sentido peca un bebé? De ninguna manera. Los amigos, ahorita yo sé que Boris va a tomar el argumento del pecado original y esto y todas estas cosas, pero en mi segundo punto yo le voy a demostrar con la escritura que sencillamente eso no es tan así como lo predica pues la Iglesia Católica. Yo también fui católico, también fui bautizado en la Iglesia Católica, también hice la primera comunión, hice la confirmación, también hacía todo lo que hace uno como católico. Listo. Ahora vamos a mirar cuál es el mensaje que Jesús ordena a los apóstoles para que prediquen a las personas. Ya vimos el mensaje que predicó Juan,
Ya vimos el mensaje que Jesús predicaba. Ahora vamos a ver el mensaje que Jesús ordenó a los discípulos para que ellos predicaran también. Lucas 24, 46 en adelante dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces vemos nuevamente que Jesús manda a predicar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano debe reconocer voluntariamente que ha fallado, que ha pecado. Por tal razón, vuelvo y repito, un bebé no puede tomar X o Y decisión porque usted a un bebé, mire, usted un niño, a un bebé de, pongamos 1 mes, 2 meses, 20 días, 3 meses, usted le puede colocar al lado de él un fajo de billetes de, pongamos, $1,000 y le puede colocar al otro lado un biberón y el bebé no sabe, él no va a tomar una decisión, tiene que usted coger si le va a dar el biberón, darle el biberón, etcétera. Él no va a tomar la decisión como una persona grande que tenga la capacidad de raciocinio, va a tomar la decisión, ok, a mí me sirve el dinero, ¿cierto? Bueno, entonces, no vemos en la escritura que los apóstoles predicaron a los bebés. Ahora vamos a Hechos de los Apóstoles, el cumplimiento de lo que Pedro y los discípulos hicieron en referencia a Lucas 24, 46 y 47. Hechos 2:38, 2:36 en adelante dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, le está diciendo el apóstol Pedro a la nación allí, a quien vosotros crucificasteis, le está diciendo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compujeron de corazón. Escuche bien. Al oír esto, ¿quiénes? ¿Los bebés? No, gente grande que tenía razón, porque incluso Pedro le está diciendo, vosotros crucificasteis. ¿Los bebés crucificaron al Mesías? No, de ninguna manera. Está hablando a la gente de Israel que estaba aliada sencillamente con el monopolio del gobierno que había allí en aquel tiempo en Jerusalén, ¿sí? El imperio romano, y sencillamente se habían aliado y habían hecho lo que la Biblia ya nos está señalando aquí. Entonces dice, al oír esto se compujeron de corazón, o sea, sintieron tristeza en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, escuche bien, dijeron a Pedro, pregunta, los bebés de 20 días, de 1 mes, etcétera, ¿hablan? De ninguna manera. Entonces, ¿qué sucedió? Dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Aquí nuevamente encontramos el arrepentimiento. Arrepentidos. Así que el mensaje realmente para la salvación tiene que comenzar con arrepentimiento, ¿sí? Pues, porque esto es un conjunto, obviamente tiene que alguien oír la palabra, oír el mensaje, creer el mensaje, convertirse por el mensaje, arrepentirse por el mensaje, etcétera, etcétera. Así que Pedro les dijo, ok, gracias, arrepiéntanse y deje que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Sencillo, ese es el mensaje. Y luego en Hechos 3, verso 18 dice, pero Dios cumplió así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos, nuevamente el verso 19, y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí queda claro, mi estimado Soto y oyentes, que se le está predicando a esa gente grande, no se le está predicando a bebés. El amigo Boris tiene la responsabilidad de presentarnos al menos 1 o 2 bautismos de bebés. Si no lo hace, de igual manera, queda demostrado que no existe ese bautismo en la Biblia. Creo que se acaba mi tiempo ahí, ¿cierto? 5 segundos, nada. Ok. Gracias. Gracias, David. Saludos hasta Colombia. Ahora vámonos hasta La Paz, Bolivia, con Boris Soto, con sus primeros 10 minutos de exposición. Cuando comiences a hablar, corro tu tiempo. Bueno, esto es fácil, ¿no? Esto es fácil de entender.
es fácil de exponer. El bautismo de niños es el primer tema que yo he debatido en redes sociales hace muchísimo tiempo atrás, creo que son 15 años atrás, los cuales hemos debatido ya este mismo tema y hemos comenzado justamente con este tema, el bautismo de infantes. ¿Qué pasa con el bautismo de infantes? En el Evangelio según San Mateo vamos a ver que la primera primicia con la cual, digamos, puede sostener nuestro amigo va a decir, no vemos explícitamente que Dios diga bauticen a los niños o a los bebés directamente. Esa puede ser la primera primicia, ¿no? de nuestro amigo. No encontramos en la Biblia ni un solo pasaje que diga eso. Yo le devuelvo el argumento, y mi argumento primero va a ser donde yo encuentro que solamente hay que bautizar a los mayores. Donde dice, bauticen a todos menos a los niños. Donde dice, bauticen solamente a los adultos menos a los niños. No existe tal pasaje y simplemente es una mala interpretación de los textos. La otra pregunta que yo les hago, ¿Jesucristo es universal? ¿El Evangelio es universal? Obviamente que sí. ¿El bautismo es universal? Obviamente que sí. ¿Es para todos? Obviamente que sí. A eso se le llama la catolicidad. Por eso la Iglesia de Cristo es católica. También, porque precisamente es para todos. No se niega a nadie por su edad, por su raza, ni por su, ¿qué te digo? Ni por su genética simplemente, ni por su color de piel se le niega el bautismo a los niños. No encontramos en la Biblia nada parecido que diga bauticen solamente a los adultos y a los niños no los bauticen. Sin embargo, encontramos, y lo que te dice la Iglesia Católica a través de su eterno magisterio, te dice precisamente que Dios mandó a bautizar a todos sin excepción. Que Dios mandó a bautizar a todos sin excepción y que el mensaje de Dios precisamente es incluyente, no es excluyente. El mensaje de Cristo va hacia todo el mundo. El mensaje de bautizarlos va hacia todo el mundo y yo no lo voy a decir. Es el mismo Cristo quien te va a decir que van a bautizar los mismos apóstoles a todos. Y no hay ni un solo pasaje que diga excepto a los bebés. Escuchemos. Jesús se acercó y les habló así. Mateo 28:18. Me ha sido dada toda autoridad sobre el cielo y en la tierra. Escuchen, Jesús tiene toda la autoridad y con toda esa autoridad yo pienso que nadie puede, digamos, compararse al mismo Cristo y decir, hey, Cristo, hay que bautizar a todos, excepto a los niños. Eso no se puede hacer. Vean esto. Dice, vayan pues y hagan que todas las naciones, hagan que todos los pueblos, en griego dice, hagan que todas las gentes, escuchen, sean mis discípulos. ¿Desde cuándo se contaba como nación en la cultura judía? Porque este libro, obviamente Mateo, está destinado a los judeocristianos. ¿Desde cuándo se les consideraba gente, personas, parte de una nación a las personas? Desde que eran infantes, desde que eran niños, desde que entraban en el pacto de Cristo, desde que nacían en sus mismas tierras, bajo los mismos censos se contaba también a los niños. Es más, yo puedo demostrar también con la misma historia de la matanza de los infantes, de la matanza de los inocentes. La matanza de los inocentes justamente era porque veían peligro en el mismo Jesús, porque iba a venir otro rey, pero aún eran un bebé, el mismo rey. Entonces querían matarlo cuando el mismo Jesús iba a nacer. Nacido Jesús, lo iban a matar, veían peligro, lo contaban como persona y es más, lo contaban como rey, los mismos emperadores y por eso querían matarlo al mismo Cristo. ¿Pero desde cuándo? Desde que tenía 33 años, desde que tenía 32 o 30 años, no. La cultura judía consideraba a las personas como personas desde el momento en el que nacían. Vamos a seguir. Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos, o sea, parte de las naciones, también son los bebés. Cuando te dice vayan y hagan que todos los pueblos, está incluyendo a los niños, porque precisamente el lenguaje bíblico a eso se dedica. Después dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen muy bien esta parte. Después dice, y enséñanles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Miren que la enseñanza viene después. Y dice, y enséñanles a cumplir. Después de bautizados, tenían que enseñarles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Recordemos que viene primero que el bautismo. Por eso nosotros tenemos como el sacramento de iniciación al bautismo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36, para adelante te dice, sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a Jesús, a quienes ustedes crucificaron.
sea, los deicidas eran precisamente esa gente que se iba a convertir después. Dice, al oír esto se afligieron. ¿Quiénes? Esas personas profundamente, y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Miren que los judíos no se quedaron siendo judíos. Los que eran, digamos, parte de esa nación israelita no se quedaron siendo simplemente israelita con la religión que tenían antiguamente, no. Se transformaron a un nuevo evangelio. El transformarse a un nuevo evangelio viene a ser a través del bautismo. No puedes recibir el pacto si no te transformas a través de este nuevo pacto. Y este nuevo pacto, ¿cómo lo obtienes? A través del bautismo. Te bautizas en el nombre de Jesús. Dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Ahí está, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Escuchen, para que los pecados sean perdonados de esta persona, tenían que hacerse bautizar. Pero ¿qué más dice? Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Escuchen, aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no solamente eso, dice, porque el don de Dios, escuchen, es para ustedes. Ahí está, a los que les estaba hablando. Recordemos que él va a decir, miren, ¿a quiénes estaba hablando? Nuestra respuesta va a ser fácil. Estaba hablando a los mayores. Pero ¿qué les dice a los mayores? ¿Qué les dice a esas personas escuchantes y oyentes? Dice, porque el don de Dios es para ustedes. O sea, ese don de transformación es para ustedes, pero no solamente para ellos. Dice, es para ustedes y para sus hijos. Escuchen, aquí ya vemos ya la integridad de los mismos bebés, de los mismos niños. Los mismos niños eran integrados al pueblo del mismo Señor Jesucristo a través del bautismo, y esto te lo dice exactamente la palabra de Dios. Y te dice precisamente que es el bautismo, que no se le niega absolutamente a nadie, ni siquiera a los mayores, y tampoco se niega a sus hijos. Esto es algo textual. Dice hijos. ¿Por qué menciona hijos? No podría decir a ustedes y a otras personas, a ustedes y a otros adultos. No, no dice eso. Dice a ustedes y a sus hijos. ¿Acaso todos eran ancianos? No. Recordemos que se hacían ya mayores, aprendiendo, digamos, a recitar la Torá a partir de los 13 años, 14 años, ya se los consideraba hombres mayores. Entonces, precisamente, a estos mismos les decía precisamente que a sus hijos, de estos ya sean jóvenes, etcétera, tenían que ser bautizados. Y no solamente existían edades, digamos, avanzadas, sino también edades pequeñas, ¿no? 20 años, 18 años, etcétera, los cuales tenían hijos ya. Entonces, estos hijos, básicamente, eran bebés y eran niños. O sea, dice a sus hijos, ya sea mayor, ya sea de edad media, ya sea bebés, siguen siendo sus hijos. Aquí te está diciendo que el bautismo son para los hijos también. Y también para todos aquellos, escuchen, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun cuando se hayan alejado. Escuchen muy bien esta parte, esto es la diáspora. Pero dice que a Dios le pega la regalada gana de llamar tanto a los hijos, tanto a los que están en la diáspora, tanto a los que están escuchando allí. O sea, es para todos. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo decía, vayan y bauticen a todas las naciones. El argumento del Evangelio del mismo Señor Jesucristo es integrante, es integral, no es excluyente. Después te dice carta a los Colosenses. Escucha muy bien esta parte para que nosotros podamos hacer una metáfora y un análisis comparativo entre textos del Génesis y también este mismo Colosenses. Escuchemos con la circuncisión. ¿Qué te dice la circuncisión? La circuncisión es para entrar dentro del pacto de Dios. El bautismo también es para comenzar una vida nueva. Te dice en Romanos capítulo 6, versículo 3, cuando te dice explícitamente, nosotros nos bautizamos y pasamos a caminar en nueva vida. Nosotros comenzamos una vida nueva, ¿que a través de qué? En el bautismo de Jesús, te dice explícitamente. A través del bautismo nosotros somos sepultados con Cristo. Y con Cristo también somos resucitados. Y así comenzamos una vida nueva. Se comienza una vida nueva a través del bautismo. Entonces, recordemos que se empieza en un pacto nuevo a través de ese bautismo. Y no solamente eso, te dice explícitamente. Y ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y con Él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba comunicada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Escuchen muy bien esta parte. La circuncisión se hacía ¿a quiénes? A bebés. Antes se hacía ¿qué? A bebés se hacía la circuncisión. Ahora dice que la circuncisión de Cristo es el bautismo. Y esto me lo va a apoyar no solamente yo, sino los eruditos protestantes que van a venir con todo en la refutación. Gracias.
Tiempo. Muy bien. Vamos a dar paso a lo que es la refutación de parte del apologista unicitario David Urrea. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Gracias, mi estimado Alex. El Señor te bendiga. Bueno, hemos oído la exposición también por parte del amigo Boris, católico, y ustedes pudieron analizar que Boris no dio textos donde haya sido bautizado un solo niño. Por eso yo quiero invitar a los amigos católicos a que revisen bien la doctrina que les han enseñado, porque no se puede sustentar con Biblia el bautismo de niños. Pero ustedes se dieron cuenta cuántos textos di yo en referencia al mensaje de arrepentimiento, y obviamente es a personas que tengan uso y razón. El amigo Boris usó argumentos de suposiciones, porque hay que decirlo, los argumentos que se usan o que dentro de la, digamos, dentro de la religión o la fe que se hace llamar universal, ¿sí? Son argumentos solamente de supositorio. No son argumentos que se pueden registrar con la Biblia. Mira, el amigo Boris habla de la gran comisión en Mateo capítulo 28, el verso 16 en adelante, donde dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Yo le pregunto, o sea, esto es de ser sincero, de verdad, esto es de sinceridad. Un bebé de un mes, de 20 días, ¿va a guardar ciertas cosas de lo cual está hablando Jesús? ¿Usted cree que si yo a un bebé le digo, niño, debes arrepentirte porque Jesucristo murió por ti en la cruz, tú crees que un niño va a entender eso? De ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, una persona a la cual se le predica para salvación es a una persona que ya reconozca que ha pecado, que ha fallado, que sencillamente ha quebrantado la ley de Dios. Pero un bebé, ¿de qué se le acusa? O sea, el Dios eterno no es injusto para ir a condenar a un bebé, ¿cierto? Entonces a un bebé no se le predicó el evangelio o un bebé muere en el estómago de su mamá, y como no se alcanzó a bautizar, entonces ese bebé se perdió, según el pensamiento católico. Pero mire, ¿qué dice la escritura, mi estimado Boris? Le voy a dar unos textos para que por favor los tomen en cuenta. Primera Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Yo no he visto un bebé, y lo digo con todo respeto, en el nombre del Señor, yo no he visto un bebé en orgías. No he visto un bebé de meses fumando vicio. No lo he visto con una botella de ron en la mano. No he visto un bebé en un prostíbulo. No he visto un bebé de meses haciendo tales cosas. Pero la Biblia me dice a mí que esas cosas, según Gálatas, adulterio, fornicación, homosexualismo, bueno, todos temas que aquí obviamente, pero Gálatas capítulo 5, verso 19, usted lo puede leer y se va a dar cuenta qué es lo que la Biblia nos está presentando como pecado. Y los tales no heredarán el reino de Dios. Es más, dice también allí los borrachos, los adúlteros, los idólatras, etcétera. ¿Cuándo hemos visto un bebé adorando, por ejemplo, a un ídolo? Nunca. Así que el Dios eterno no va de ninguna manera a condenar a un bebé, porque obviamente el bebé no es culpable de nada, ¿sí? Ahora, él me toma por allá el tema de la circuncisión, pero el tema de la circuncisión, mi amigo Boris, es un tema muy distinto, porque le voy a decir algo: la circuncisión no era para perdón de pecados, a menos que usted hoy me demuestre y demuestre a la audiencia que los que eran circuncidados era para el perdón de los pecados. Aquí estamos hablando del bautismo, que es para perdón de pecados.
Es algo muy distinto. Si usted hoy nos demuestra que la circuncisión era para perdón de pecados, con mucho gusto. Ahora, la circuncisión era para que el pueblo de Dios, ese pueblo adquiría, ¿cierto? Más responsabilidad moral con el Eterno. Eso es lo que dicen los mismos judíos. Ellos eran circuncidados al 8º día, como dice la ley, pero no era para perdón de pecados. Entonces aquí creo que el amigo Boris está confundiendo la pomada a rayo con la cresta del gallo, como dicen por ahí. No, una cosa es el bautismo para perdón de pecados, otra cosa es la circuncisión, porque la circuncisión no era para perdón de pecados, pero aquí estamos viendo sencillamente que Pedro les predica que debían arrepentirse para que el Señor, arrepentirse y bautizarse para que el Señor les perdonara los pecados. Estamos hablando de algo que es para perdón de pecados, mi estimado Boris, es para perdón de pecados. Y si usted me dice que la circuncisión es lo mismo que el bautismo, entonces usted debe demostrar que la circuncisión era para perdonar pecados. ¿Qué más le podemos decir aquí? Primera Juan 5:7, 5:17 dice, Santiago 4:17 dice, allí, vamos a leer Primera Juan 5:17, no tengo aquí el texto, Primera Juan 5:17. Vamos a leer qué dice el texto. Primera Juan 5, verso 17, dice así: toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Yo pregunto, ¿acaso un niño, vuelvo y repito, se le puede culpar de algo si él nació y en ese sentido entonces nace siendo culpable? O sea, en pocas palabras, ¿es pecado nacer? O sea, ¿por nacer ya trae una culpabilidad? No, de ninguna manera. Porque la Escritura nos dice que así como el pecado entró por un hombre, y lo vamos a leer en Romanos capítulo 5, el verso 12, para que nos demos cuenta. Romanos capítulo 5, el verso 12 en adelante, vamos a leer lo que la Biblia dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Si vamos a tomar ese argumento para decir que entonces el niño trae el pecado original por la culpa de uno, pues la misma Biblia está refutando también ese punto de vista, porque dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahora, verso 17. Pues si la transgresión de uno reinó para muerte, mucho más reinará para vida por uno, Jesucristo, los que reciben abundante gracia y el don de la justicia. Así que en Jesucristo, entonces, los bebés, si tuviesen el pecado original, en Jesucristo son justificados. Sencillo, porque Dios no es injusto para condenar a un bebé que no ha hecho nada. Entonces el bebé sería justificado. Pero esa doctrina de que los niños nacen pecadores, obviamente es una doctrina contraria. ¿Qué más dijo mi oponente? Bueno, habló de Mateo 28:19. Un minuto. Un minuto, ok, gracias. Mandó a bautizar a todas las naciones, ok. Pero allí no dice Jesucristo, oiga, bauticen los niños. No, obviamente está hablando a una nación o a un pueblo, a gente que ha cometido pecado, porque ya mencioné que es gente que debía arrepentirse. Gente que debía arrepentirse. ¿Qué más? ¿Qué más trató por aquí? Bueno, yo creo que es suficiente. No voy a exponer más. Dejémoslo hasta ahí.
Muy bien, te quedó 20 segundos para concluir con tu tiempo. Vamos a los 10 minutos de Boris. En cuanto comiences a hablar, Boris, corro tu tiempo. Claro que sí. Bueno, la defensa de nuestro amigo David es precisamente, yo diría, un poquito, deja mucho que desear, deja mucho que decir. Porque precisamente yo quería una oposición verdadera, ¿no? Alguien que diga, mira, en este texto bíblico dice, aquí no se bautizan a los niños. Lamentablemente nosotros hemos escuchado durante toda su exposición y donde toda su refutación, simplemente su mala interpretación de textos. Mala interpretación es simplemente una interpretación de él y para él. No existe otra interpretación para él, simplemente su interpretación es la correcta, según él. Pero el mismo padre de ellos, que es el mismo Martín Lutero, castigaba a los anabaptistas por no bautizar a sus hijos. Esta corriente viene desde los anabaptistas, o sea, 1700 aproximadamente, y la Iglesia Unida Pentecostal viene de 1939. Así que es una doctrina sediciosa, es una doctrina nueva, a los cuales el mismo Martín Lutero les llamaba herejes sectarios. Esas son las palabras directas del mismo Martín Lutero. Martín Lutero los perseguía por no bautizar a sus niños, porque decía, estos están en contra de la enseñanza de la Iglesia ya establecida primitivamente. Y lo voy a demostrar. Por ejemplo, lo voy a demostrar con San Agustín de Hipona. Él decía que en los primeros siglos no se había enseñado esto. San Agustín de Hipona, 354 al 430, dice de esta manera: no serán hijos de Dios si no son regenerados. Y también el hombre exterior, por el baño de regeneración, es santificado y recibe la esperanza de la fuerza de la futura incorrupción, por lo que con toda razón es llamado templo de Dios. Todo el que niega que los niños son arrancados al ser bautizados de esta potestad de las tinieblas es refutado por la verdad de los mismos sacramentos de la Iglesia. Te lo dice el mismo San Agustín de Hipona, año 354, cuando la Iglesia Pentecostal Unida ni siquiera existía en el pensamiento de nadie. Vamos a escuchar ahora sí, vamos a escuchar a Basilio el Grande, del año 330 al 370. Me va a decir, pero te estás hablando del año 370, vamos a ir poco a poco y nos vamos a meter al siglo número 1, ¿ok? Dice de esta manera: hay un tiempo conveniente para cada casa, un tiempo para el sueño y otro para la vigilia, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Sin embargo, el tiempo del bautismo absorbe toda la vida del hombre. Si no es posible al cuerpo vivir sin respirar, mucho menos lo será para el alma subsistir sin conocer a su Creador. Aquel que no ha sido bautizado tampoco ha sido iluminado, así como sin luz la vista no puede examinar aquello que le interesa. Del mismo modo, el alma no puede contemplar a Dios. Además, todo el tiempo es favorable para lograr la salvación por medio del bautismo. Continuamos. Por esta razón, escuchen, por esta razón, la Iglesia convoca desde hace mucho tiempo a sus niños de pecho en una sublime proclamación, hablándote del bautismo. Ya en ese mismo tiempo, cuando los Pentecostales Unidos no existían, ni siquiera eran pensamiento, ni siquiera eran algo abstracto, y mucho menos materializados, la misma Iglesia primitiva del año 330 ya proclamaba el bautismo de los niños. Vamos a irnos un poquito más antes. Juan Crisóstomo, año 347. ¿Qué dice? Dios sea loado, el que produce tales maravillas. ¿Ves que múltiple es la gracia del bautismo? Algunos solo ven en ella la remisión de los pecados, mientras que nosotros podemos alinear 10 dones de honor. Por esta razón bautizamos también a los niños de poca edad, cuando todavía no han comenzado a pecar. Escucha. Y él me decía, no, un niño no puede pecar obrando, que el niño nace puro. No, mentira, el niño nace con pecado original. Pero incluso, aún si le concediéramos eso, igual se tiene que bautizar. Él mismo se refuta porque dice, no hay nada que impida al niño bautizarse, porque el niño no tiene pecado, según David. Entonces, el bautismo viene ¿para quién? Para aquel que no tiene pecado, según él mismo, ¿no? Entonces, este don viene a aquel
que no tiene pecado, según el mismo David se refuta. Pero ahora vamos a ver, dice, de honor, por esta razón escuchen, bautizamos también a los niños de poca edad cuando todavía no han comenzado a pecar, para que reciban la santidad, la justicia, la filiación, la herencia, la fraternidad de Cristo, para que se conviertan en miembros y morada del Espíritu Santo. Esto es historia pura. No creo que pueda refutar la historia, mi amigo David. Y la historia es cruel, por eso, con los unicitarios o con aquellos que no bautizan a sus niños. Año 347, Juan Crisóstomo. ¿Quién más creía en eso? Gregorio de Nacianceno también te hablaba del bautismo de los niños, año 329, pero él quería escuchar de mucho más antes. Ok, le vamos a dar de mucho más antes. Vamos a leerte, por ejemplo, a San Irineo de León, año 130. Escucha muy bien esta parte, año 130. Dice de esta manera: la iglesia ya primitiva de los padres apostólicos, ni siquiera son patrística, digamos, en general, hasta el año 700, no, de los padres apostólicos. ¿Qué te dice? El que no naciere de nuevo a través del agua y el Espíritu no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Porque vino a salvar a todos. Escuchen, y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen, para Dios, sean bebés, adolescentes, jóvenes o adultos. Año 130, la iglesia de Dios viviente ya creía y ya bautizaba a sus niños de pecho, ya sean bebés, ya sean adultos o ya sean adolescentes. Te lo dice el mismo San Irineo de León. Yo creo que con Crisóstomo, con Irineo de León, con San Agustín de Hipona, yo pienso que David no puede compararse, porque toda la audiencia aquí puede lanzar un gran, terrible, ¿qué te digo? Un hate, ¿no? Puede ser un objeto de hater, el mismo nuestro amigo David. O sea, yo pienso que David no puede decir, yo soy más grande que San Agustín y yo soy más antiguo que San Agustín, soy la iglesia primitiva, o soy más antiguo que San Irineo de León en el cristianismo. No, el cristianismo comienza con esos padres de la iglesia y te dicen que ya bautizaban, ¿qué? A los niños de pecho, a los niños lactantes, a los bebés, a los infantes, a los adolescentes, a los jóvenes o a los adultos. No había edad para bautizarlos. Estás más que refutado con historia purísima. Ahora vamos a ver otros pasajes que a mí me iluminan y que quiero que también iluminen a nuestro amigo. Vamos a hablarte sobre los pasajes de los bautismos en general, que se bautizaban las familias enteras. No puedo decirte, a ver, Hechos capítulo 16, versículo 15. Fue bautizada, dice una mujer, con toda su familia. Hechos capítulo 16, versículo 33, y fue bautizado enseguida con toda su familia. Escuchen muy bien esta parte y pongan mucha atención en la palabra toda. Aquí dice, fue bautizado enseguida con toda su familia. Niños, mayores, esposa, hijos, hijas, niños, etcétera. Toda su familia entraba en este bautismo. Así que vemos no solamente a raíz de la patrística o de la iglesia primitiva, vemos también en la iglesia apostólica que ya se practicaba este bautismo en la multitud de estas mismas personas, sin excepción de personas. Y la pregunta, yo le digo a la pregunta al mismo nuestro amigo David, ¿desde cuándo una persona comienza a ser humano? ¿Desde cuándo una persona, digámoslo así, se cuenta en una nación? Por ejemplo, en tu nación, le pregunto en Colombia, ¿desde cuándo es colombiano una persona? Le pregunto, ¿no? ¿Desde cuándo es colombiano? Según las leyes, no hay ley, digamos, que sea anterior al nacimiento. O sea, posterior al nacimiento. No dice, a partir de los 4 años recién eres colombiano. No, en lo jurídico, mi amigo, y en lo jurídico también de los judíos, a partir de que nacieses, ya eres contado como nación. Y cuando el mismo Cristo dice, vayan y bauticen a toda la creación, o vayan y bauticen a todas las naciones, se está refiriendo a todas las personas. En ningún pasaje de esos mandamientos de bautismo vamos a ver, vayan y bauticen a todos los adultos, excepto a los niños. Eso no me pudo demostrar y no me va a poder demostrar con Biblia. En cambio, yo le estoy dando bautismos de familias enteras, donde obviamente
solamente se incluía a los mismos niños. Es más, el mismo mandato del mismo Señor Jesucristo dice a todas las naciones, a todas las gentes en griego, a todas las naciones. ¿Qué significa? Que todas las naciones están compuestos por bebés, por adultos, por adolescentes, por ancianos. Así que está más que refutado en ese mismo sentido con el lenguaje bíblico. Primero a los Corintios capítulo 1:16 dice: todavía bauticé a la familia de Estéfanas, fuera de ellos no se bautizó a ningún otro. Escuchen, la familia de Estéfano se bautizó enteramente a través del mismo Pablo. Bueno, ahí están los testimonios de bautismos infantiles. Gracias. Muy bien. Vamos con los 5 minutos de contrarrefutación de David Urrea. En cuanto comiences a hablar, corre tu tiempo. Ok, bueno, muchas gracias. Saludos a los que están por ahí en el chat. Veo al hermano Dedo de Dios, a todos los que están por ahí. El Señor les bendiga. Bueno, mira, definitivamente esto es lo que sucede con los argumentos de los amigos católicos. Ellos no pueden sustentar con Biblia. Ya vimos aquí cómo el amigo Boris se salió de la Biblia porque le toca salir corriendo de la Biblia. ¿Sí ve? O sea, esto es lo que ustedes deben de tener en cuenta, amigos católicos. Estamos hablando de si la iglesia primitiva bautizó niños y no mostró un solo bautismo de niños. Pero, ¿qué sucedió? Se fue a mencionar a Martín Lutero y dijo que Martín Lutero es el padre de nosotros. Está muy equivocado, amigo. Martín Lutero es el padre de los trinitarios, ¿sí? Trinitarios reformistas. Yo no soy trinitario. Nosotros no somos trinitarios. Martín Lutero es el papá de los trinitarios reformistas que le llaman allá hermanos separados. Nosotros no tenemos tal doctrina. Tanto que Martín Lutero salió huyendo de la Iglesia Católica porque por las indulgencias que vendían y cambiaban la salvación por toda esa clase de indulgencias que todo el mundo conoce, o la mayoría de gente conoce la historia de Martín Lutero, cómo sale huyendo de la Iglesia Católica romana, que obviamente no era la Iglesia del Señor, porque esa iglesia fue tiempo después, ¿sí? Él debe mostrar que la Iglesia Católica Romana de verdad era la que estaba en el tiempo de Jesús si me muestra un bautismo de algún apóstol bautizando niños en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted hoy, Boris, no me muestra a un solo apóstol o a Jesús mismo bautizando niños en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted hoy ha quedado refutado. Solamente voy a ponerle esa carga ahí. ¿Listo? Se salió de la Biblia. ¿Y qué hizo? Citó a Martín Lutero. Perdón, ¿aquí la autoridad es Martín Lutero o es la Escritura? Para los católicos llaman a unos padres, entre comillas, pero realmente los padres, según la Escritura, son los discípulos que fueron los primeros, los que estaban allí con el Mesías. Entonces, los católicos se van a la patrística porque obviamente ellos con Biblia no pueden sustentar lo que dicen. Se fue a Martín Lutero, se fue a Agustín de Hipona, se fue a Basilio, Agustín, el que quiera puede decir lo que quiera, pero aquí lo que vale es lo que dice la Escritura, amigo. Muéstrenos en la Biblia. ¿O es que la Biblia no le es suficiente a ustedes para demostrar el bautismo para los niños? ¿Ah? Ellos son católicos, todos esos personajes que usted citó, ¿cierto? Son personajes que obviamente tiempo después de la partida de los discípulos, después del año 300, después del año... ¿sí? Pero aquí vamos a hablar lo que dice la Biblia, mi amigo Boris. ¿Por qué salió huyendo de la Biblia? ¿Ah? ¿Por qué salió huyendo de la Biblia? Ahora, si usted está tan seguro que la Iglesia Católica Romana es la iglesia establecida por el Señor, ¿por qué no nos demuestra ahorita en esta intervención que viene? Muéstrenos al primer Papa Pedro bautizando niños en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les tiendo esa invitación, no voy a decir ese reto, voy a decir, muéstrenos que Pedro dijo, yo te bautizo, algún niño, o bauticen a este niño, bauticen a estos niños. No. Usted se toma el argumento falaz de que porque dice que bautizó a la familia, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Cornelio, con toda su casa, con toda su familia. Entonces yo también puedo decir, ok, en una casa hay loros, en una casa hay perros, en una casa hay gatos, etcétera, etcétera. Entonces también bautizaron al gato, al loro, al perro. ¿Ah? Porque ustedes usan el argumento, ¿sí? El argumento sencillamente de las suposiciones. Esos son suposiciones. La Biblia no dice que bautizaron niños. Una familia se conforma de papá y mamá y cuando vienen niños, ya. Cuando vienen niños, bueno, también entra la familia. Pero sencillamente la Biblia literalmente no dice que eran bautizados niños. Ahora, en Ezequiel 18:20, escúcheme bien,
Allí dice la Biblia, el alma que pecare, esta morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí no dice que el Hijo va a pagar por los pecados del Padre, ni el Padre por los pecados del Hijo. Así que su pecado original ahí, totalmente refutado. Y más que la Biblia nos demuestra categóricamente que pecado es transgredir la ley de Dios. Eso es lo que la Biblia nos demuestra. Pecado es transgredir la ley de Dios, y un bebé no ha transgredido la ley de Dios. De ninguna manera. El hombre no nace pecador. El hombre se hace pecador porque la naturaleza pecaminosa lo lleva a pecar. Sencillo. Eso es todo. Lo voy a dejar hasta ahí. Muy bien. Vamos con los 5 minutos de Boris. Adelante. Gracias. Bueno, se acaba de refutar. Él mismo, en todo este mismo sector de 30 segundos, hablaba que no existía pecado. Y ahorita acaba una frase muy importante, y dense cuenta, él dijo, la naturaleza pecaminosa del hombre lo lleva a pecar. Pero el primer Adán no tenía naturaleza pecaminosa. ¿Por qué nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa? A eso se le llama pecado original. Estás más que refutado. Si tú dices que el hombre tiene naturaleza pecaminosa, eso precisamente es el pecado original. Pacatazo. Está muerto en su argumento. Ahora me dice algo total y completamente absurdo. Miren, me dice que yo me salgo de la Biblia. Miren su argumento de él. Dice, entonces los loros, los gatos, los perros también se bautizaban, dice él. Pero la palabra de la Biblia significa precisamente parte de la misma raza. Familias. Otra vez. Familias enteras. Ese fue mi argumento. No fue mascotas se bautizaban, fue familias. Los integrantes de una familia en los versículos son precisamente parte de una misma comunidad, de una misma raza. ¿De qué? De personas. Estás más que refutado en ese mismo sentido. Y me voy a dar el lujo todavía con los mismos niños. Miren esto. Él mismo decía que un niño no podía creer. Pero Mateo capítulo 18, versículo 5, te dice que el niño sí puede creer. Dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El que hiciera caer a uno de estos pequeños que creen en mí. Otra vez, esos niños creían en el Señor Jesucristo también. Y dice que un bebé no puede hablar, no ha visto los milagros del mismo Señor Jesucristo. Hasta eso me voy a dar el lujo de refutarle. Dice, también en el templo, esto está en Mateo capítulo 21, versículo 14, para darles duro a los mismos, digamos, unicitarios. Dice de esta manera, también en el templo se acercaron algunos ciegos y cojos y Jesús los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley vieron las cosas tan asombrosas que Jesús acababa de hacer. Y a los niños, escuchen, y a los niños que clamaban en el templo, Hosana al Hijo de David. Miren que los niños alababan. Y ahora me va a decir, no, estos niños eran grandes, de 12 años para arriba. Miren esto. Jesús lo va a mutear a David. ¿Por qué? Porque dice, Hosana al Hijo de David. Estaban furiosos y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Les respondió Jesús, por supuesto, ¿no has leído por casualidad esa escritura? Tú me dices que yo no soy Biblia. Mira cómo te dice Jesús. ¿No has leído por casualidad, David, no has leído por casualidad esa escritura que dice, tú mismo has puesto tus alabanzas en la boca de los niños, y ¿qué? y de los que aún maman. Una gran refutada. Eso sí es un gozo terrible para mí. Y no solamente eso, ahora yo le voy a dar otros argumentos de que los niños también se bautizaban. Génesis capítulo 18, versículo 18 dice, no, porque yo le he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Recordemos que aquí, verdaderamente, dentro de las familias, desde el lenguaje del Génesis, precisamente te hablaba de familias en torno a los niños, y te lo estoy demostrando. Cuando te habla de familias, también se incluye a los niños.
desde el Génesis, también en Génesis capítulo 36, versículo 6. Este es el tenor de la Biblia, dice, entonces Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todos los miembros de su casa. Escuchen muy bien esta parte. Sus hijos, sus hijas y todos los miembros de su casa. Le pregunto, ¿los niños de ahí eran menores? ¿Eran bebés? Minuto. Sí, exactamente, eran bebés. Así que cuando se refiere a hijos, también se refiere a bebés. Tú me retaste algo muy importante, me dijiste sobre el mismo Pedro. Me dijiste, ¿cómo Pedro acaso bautizó a los niños? Muéstrame que el mismo Pedro bautizó a los niños. Al oír esto se afligieron y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? Miren, Pedro, ¿qué les responde? Pedro les contestó, arrepiéntense y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus, ¿qué? Para sus hijos. Vemos desde el Génesis, por eso les he leído antes el Génesis, porque a sus hijos se refería tanto a bebés, tanto a adultos, tanto a adolescentes, como también a mayores. Hijos precisamente se refiere a bebés y a niños. Te lo dice explícitamente la Biblia. Y Pedro bautizaba ¿qué? A sus hijos de aquellas personas mayores que precisamente escuchaban a Pedro. Pedro es el que les dice, bauticen a sus hijos también. Estás más que refutado. Muy bien. Ya llegamos a la parte final de las refutaciones. Vamos con las preguntas intercaladas. Vamos con la primera pregunta de David. Ok, mi primer pregunta va basada precisamente en Hechos 2:38. Porque aquí estamos hablando es lo que dice la Escritura, no lo que yo me imagino, lo que dice la Escritura. Y se la voy a poner facilita. Escuche bien la pregunta y espero que el amigo moderador, por favor, digamos que la pregunta que yo haga, él la debe responder de acuerdo a como yo la formulo, ¿vale? La voy a hacer cerrada, ¿vale? Ok. Mi pregunta es sencilla. Dice en Hechos 2:38 que Pedro le dijo a niños que debían bautizarse para el perdón de pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, no, ¿por qué? Repito la pregunta. Dice en Hechos 2:38 que Pedro le dijo a los niños, a los bebés, que debían bautizarse para perdón de los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, no, ¿por qué? Adelante. ¿Sí entendiste la pregunta, Boris? Sí comprendí la pregunta. Ok, 2 minutos, adelante. Bueno, si de esa forma lo tomamos, entonces vamos a decir que sí a través de los padres. Otra vez, la orden de bautizarse de Pedro fue bautizar a los niños a través de los padres. Dice, bautícense ustedes y también bauticen a sus hijos. Eso es lo que dice Pedro. Bautícense ustedes Moderador. y también bauticen a sus hijos. Eso les dice a sus padres. Dice que los bebés tienen que bautizarse. Para el tiempo. La Biblia, o sea, que por favor responda si Pedro dijo lo que yo le estoy preguntando. Yo escuché un Pedro, ¿escuchó un sí? Escuché un sí, dijo sí. Y a través de los padres, dijo pero sí. es que yo no he preguntado. Me está interrumpiendo mi tiempo, o sea. Yo no he preguntado eso y la Biblia no dice tampoco eso ahí, pero bueno, siga. Ok, claro. Bueno, ya vas a tener tu tiempo para refutar. Adelante, continúa. Bueno, me quitó la inspiración, pero voy a seguir. Ok, yo decía que este mandamiento es para los bebés y para los hijos. Claro que sí. Claro que sí. ¿A través de quién? A través de los padres. Les manda a los padres a bautizar a sus hijos. ¿El bautismo es para los bebés? Obviamente que sí. ¿Es para los adultos? Obviamente que sí. ¿Y es para los ancianos? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Es para todo aquel a que el mismo Señor quiera llamar. Acaba con esa frase, ¿no? Esa parte dice, y todo aquel a que el Señor quiera llamar. Eso es lo que dice precisamente, ¿verdad? Entonces, vamos a tener en cuenta pues esas palabras del mismo Pedro. Y es Pedro mismo quien dice que los bebés tienen que bautizarse de la mano de los papás. A los papás les dice, bauticen a sus hijos. La pregunta, y le devuelvo esta pregunta también, si quiere me lo responde, si no, no. La pregunta sería, si los hijos de estas personas también eran bebés, sí o no, ¿por qué? O eran adultos simplemente. Adelante. Muy bien.
Vamos con los 2 minutos de David de refutación. Adelante, David. Ok, muchas gracias. Mira, todos se dieron cuenta que la pregunta que yo le hice es si Pedro le dijo a niños allí, le dijo a niños, niños deben bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el amigo Boris dijo que sí, pero que a través de los padres. Eso es una mentira, amigo católico. No se deje engañar, porque la Biblia no está diciendo lo que él dijo, lo que este señor está diciendo aquí. Aquí dice claramente, Pedro les dijo, ¿a quién les dijo? Leas el verso 37, ¿con quién viene hablando? Allí no dice Pedro le dijo a los bebés, a los infantes, a los recién nacidos. Eso es mentira. Ahora, cuando él toma el verso 38 y dice que este don es para vuestros padres, para vuestros hijos, etcétera, etcétera, está hablando del don del Ruach HaKodes, del Espíritu Santo. No dice aquí en el verso 38 que ese Ruach HaKodes es, perdón, no está diciendo que es el bautismo en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo para niños. No, está diciendo es del Ruach HaKodes. Ese don del Espíritu Santo es para los niños, para cuantos todos, porque era una promesa. Joel 2:28 dice, en aquel día derramaré de mi Ruach sobre toda carne. Está hablando del Ruach HaKodes, del Espíritu Santo. Pero este señor Boris está diciendo aquí cosas que no dice la Biblia. Ahora me voy a Mateo 3:18:1 en adelante, para que ustedes se den cuenta cómo este señor se refutó solo y no se dio cuenta. Aquí vemos que Jesús pone a un niño como ejemplo. ¿Y acaso para el señor Boris los niños no necesitan bautizarse para perdón de los pecados? No, Jesús está hablando sencillamente de la santidad que hay un niño. Dice, les aseguro que para entrar al reino de Dios ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y de ser como un niño, porque es que el reino de los cielos es de los niños. Aquí no está hablando de bautismo siquiera, mi amigo. Entonces, mira, yo la verdad... le soy sincero, usted está tomando un argumento totalmente descontextualizado. Ese texto no está hablando de bautismos. ¿Ah? Estamos hablando de Mateo 18. Ahí no está hablando de bautismos, Boris. Por favor, contextualízate. Tiempo. Allí no está hablando de bautismos. Ok, gracias. Tiempo. Gracias. Bien. Vamos con la primera pregunta de Boris. Adelante, Boris. La pregunta. Un niño. Escucha muy bien esta parte. Un bebé, un niño, ¿es parte de una nación? Adelante. ¿Sí entendió la pregunta, sí. David? Sí, señor. ¿Sí? Mi respuesta es sí. Mi respuesta es sí. Okay. Él pregunta que si un niño es parte de una nación. Sí, claro que sí. Pero esto no significa, escúcheme bien, esto no significa que porque un niño es parte de una nación, entonces Jesús mandó a bautizar niños o los discípulos mandaron a bautizar niños. Miren que la pregunta que él me hace incluso no tiene nada que ver con el tema del bautismo, ¿sí? No tiene nada que ver si la iglesia bautizó niños o no. Está haciéndome una pregunta que si un niño es parte de una nación, oiga, eso lo sabe todo el mundo, mi estimado Boris. Pero allí el hecho de que un niño sea parte de una nación no significa que un niño deba ser bautizado porque los discípulos enseñaron tal cosa. No, ninguno enseñó tal cosa, Boris. Y vuelvo y le digo, y vuelvo y le sustento con la escritura. La Biblia enseña que para ser pecador se debe ser infracción de la ley, ¿sí? Primera Juan 3:4, ahí lo dice claramente. Así que usted primero debe demostrar que el niño infringió la ley y que por tal razón se hizo pecador y por tal razón debe ser bautizado. Si no lo demuestra, vuelvo y repito, sigue totalmente refutado. Hoy usted, Boris, le corresponde darnos siquiera un texto, uno solo, donde alguien, un bebé, literalmente un bebé haya sido bautizado. Si usted no lo demuestra, sencillamente estás totalmente refutado. Voy a dejarlo hasta ahí. Muy bien, vamos con los 2 minutos de refutación de Boris. Adelante. Claro que sí, bueno, ahí está. Acaba de morder el anzuelo nuestro amigo, porque el mismo Cristo manda a bautizar a las naciones. Yo le pregunté si un niño era parte de las naciones. Dice, vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todas las naciones. Otra vez. A todas las naciones. ¿Qué tenemos que hacer a las naciones, mi amigo, mi Señor, mi Dios? Bautícenlos. La pregunta es, ¿y bautizamos a los bebés? Estoy hablando de naciones, muchachos. Y el mismo David te va a responder. Y va a salir en defensa, David, va a decir, sí, tienen que bautizar a los niños porque ¿saben qué? Son parte de una nación.
Si Cristo dice bauticen a las naciones y un niño es parte de la nación, bauticen a los niños, pues mis amigos, bauticen a los ancianos, bauticen a los adolescentes. Todos ellos conforman una nación. Una nación no simplemente es de adultos, mi amigo. Así que cuando el mismo Señor Jesucristo manda bautizar a las naciones, está hablando de todas las personas que componen esta nación. ¿Ok? Por eso dice en la versión griega, a todas las gentes. Y en Marcos capítulo 16 dice, a todo el cosmos, a toda criatura. ¿Un niño es criatura? Sí. ¿Un bebé es criatura? Obviamente que sí, con más propiedad se le llama criatura. Entonces, está más que refutado. Cosmos significa mundo, cosmos significa universo, por lo menos digamos en su término más pequeñito significa mundo. Entonces bauticemos a todas las personas que componen en este mundo, sin discriminación alguna. No hay discriminación. El mismo David se acaba de refutar solito porque dijo un bebé es parte de una nación y Cristo mandó a bautizar ¿qué? A las naciones. Si un bebé es parte de una nación, el bebé también se bautiza. Está total y completamente refutado. Tiempo, vamos con la segunda pregunta de David. Adelante. Gracias. Mi pregunta es muy sencilla y va enfocada a lo mismo, ya que él dijo que como significaba que las naciones eran bebés, yo le vuelvo a pedir a el amigo Boris que me dé el texto cumplimiento de Mateo 28, 19, donde fueron a las naciones y bautizaron a un bebé en cumplimiento a Mateo 28, 19. ¿Tiene el texto, por favor? Sí, no, ¿por qué? Donde en cumplimiento a ir a bautizar a las naciones, bautizaron un bebé. Deme el texto, por favor. Sí, no, ¿por qué? ¿Entendiste, Boris, la pregunta? Claro que sí. Adelante, 2 minutos. Tantos textos que le hemos dado y ni así entiende nuestro amigo. Vamos a irnos, hay bastantes textos, pero vamos a irnos a estos que son más conocidos. ¿Okay? Hechos capítulo 16, versículo 15. Y cuando fue bautizada ella y su familia, escuchen, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos convenció. Escucha muy bien esta parte, dice que ella fue convencida y por consiguiente sus hijos se bautizaron. Hechos capítulo 16, versículo 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y él y toda su familia. Aquí no dice se bautizó él y solamente los adultos de su familia, o él y solamente su esposa. No, estás más que refutado, muchacho. Aquí te dice él y toda su familia, sus hijos pequeños también. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 16. También bauticé a la familia de Estéfanas. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 16. El mismo apóstol San Pablo, enviado a los gentiles, que bautizó también a familias gentiles. Te lo dice el mismo Pablo, así que estás más que refutado. Vamos a ver precisamente que estos mismos versículos van a apoyar todavía más mi noción de que en estas familias habían bebés. En el versículo que incluyen obviamente hijos, ¿no? Muchos pasajes bíblicos conectan al hogar, conectan a las familias con precisamente los hijos pequeños. En Génesis capítulo 18, versículo 19, Génesis capítulo 31, versículo 41, 36, 6, 47, 12. En Números 18, versículo 11. En Primera de Crónicos capítulo 10, versículo 6. Mateo capítulo 19, versículo 29. Y Primera Timoteo capítulo 3, versículo 12. Te habla de familias, te habla de hogares y precisamente componen los bebés más. Así que estás más que refutado. Muy bien, vamos con los 2 minutos de refutación de David. Adelante. Bueno, mira, aquí la pregunta fue muy sencilla y muy clara. ¿Hay algún texto literal donde los discípulos hayan dicho a algún bebé, hayan bautizado a algún bebé? No. Sencillamente, el amigo Boris se imagina que porque se dice familia, entonces hay bebés. Ahorita viene una pregunta para él. Vamos a ver cómo va a salir ahí, porque ya se la tengo. Él cree que porque se habla de familia, sencillamente se necesita que haya allí entonces bebés recién nacidos.
¿Quién dice que esa familia, un ejemplo, supongamos que hubiesen habido hijos? ¿Quién dice que eran bebés? Pudiese haber sido hijos de 18, 20 años, 40. ¿Ah? Entonces aquí el amigo Boris lo que le toca es recurrir a la imaginación y él se imagina que allá habían bebés. Pero eso no lo está diciendo la Biblia. Entonces, claramente, el amigo Boris recurre a lo que la Biblia no dice. Yo le pregunté si la Biblia decía que ellos habían bautizado bebés. La Biblia no lo dice por ninguna parte. Así que Boris lo único que está haciendo es rebuscando argumentos de imaginación, porque la Biblia no le dice a él por ninguna parte eso. Ahora, ¿enseña la Biblia que se bautizaban hombres grandes? Claro que sí. Vamos a mirar. ¿Cuántos años tenía Pablo cuando fue bautizado? ¿Cuántos años tenía Pedro? ¿Cuántos años tenía Juan? ¿Cuántos años tenían los discípulos de Juan? Que muestre a ver cuándo Juan bautizó un bebé. ¿Ah? Que muestre a ver cuándo los discípulos bautizaron bebés. No hay en ninguna parte. Que me muestre ahorita dónde Juan estaba bautizando bebés en el tiempo de Jesús. ¿Ah? En ninguna parte. Pero la Biblia sí dice claramente, Hechos 8:12, el día bautizaron gentiles en casa de Cornelio, bautizaron a los seguidores de Juan, ¿cierto? En Hechos 19, gente que ya tenía conciencia y conocimiento. Dice que cuando ellos oyeron, ellos preguntaron, ¿en qué pues debemos ser bautizados? Y Juan les dice, deben ser bautizados en el nombre de Jesús. Y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Allí no dice que eran bebés. ¿Sí ve? Tiempo. Muy bien, vamos con la segunda pregunta de Boris. Claro que sí. Bueno, la pregunta es textual y puntual. La Iglesia Católica tiene bautismos registrados desde la Biblia y te dicen que son bautismos de familias enteras, incluyendo bebés. Testimonios de la patrística que te dicen que han sido bautizados los bebés también, o sea, de los primeros siglos. Te pregunto ahora, la pregunta es textual y explícita, y ustedes van a ver que el pez muere por su propia boca. Escuchen esto, muy importante. Pregunta David, ¿tienes algún pasaje donde Jesús mande a bautizar solamente adultos, que diga, se van a bautizar solamente los adultos menos los bebés? ¿Tienes ese pasaje que diga, bauticen a todos los adultos menos a los bebés, explícita, textual y literalmente en la Biblia, o es una interpretación tuya? Ahí está la pregunta. ¿Sí entendiste la pregunta, David? Sí entendí la pregunta y yo se la voy a responder, pero en realidad es una pregunta capciosa, pero yo se la voy a responder. Bueno, cuando estés listo me dice para que yo corra tu tiempo. Listo, ok. Mira, okay. Lo que él pregunta es que si Jesús mandó a no bautizar bebés. Primero, él tendría que demostrar que Jesús mandó a bautizar bebés, pero eso no lo puede demostrar él, ¿sí? Que Jesús mandó a bautizar bebés. Jesús no mandó a bautizar bebés. Ahora, Jesús mandó, obviamente, a los discípulos a que bautizaran gente grande. Él mismo citó los textos, Mateo 28:19, Hechos 2:38, donde Jesús manda a la gente a bautizar a gente grande. Pablo, por ejemplo, a los samaritanos, Felipe, creo que fue Felipe a los samaritanos. Allí vemos gente grande, como incluso, usted lo puede leer en Hechos, capítulo 8, donde incluso el mismo Simón, el mago, creyó, ¿sí? La Biblia no dice por ninguna parte que los bebés creyeron y fueron bautizados, no. Es más, Felipe, la Biblia lo registra en ese mismo Hechos de los Apóstoles, que iba para cierto lugar y iba leyendo el libro de Isaías y sencillamente se le acerca Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explica? Y Felipe le presenta a Jesucristo y este hombre creyó y que dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero era gente grande, no hay un solo texto donde diga que se le predicó a un bebé para que se arrepintiera. Usted debe primero demostrar aquí que los bebés se deben arrepentir, porque yo desde el principio le mostré con Biblia que el mensaje es de arrepentimiento, ¿ah? De arrepentimiento. Y usted no ha demostrado un solo texto donde diga que los bebés se arrepintieron, ¿ah? No hay un solo texto que usted diga que los bebés se arrepintieron. Y aquí le tengo nuevamente Mateo 3:1. Juan predicó el bautismo de arrepentimiento. Mateo 4:12. Jesús predicó el mensaje de arrepentimiento. Los discípulos predicaron el mensaje de arrepentimiento. Lucas 24:47, etcétera. ¿Dónde dice que ellos predicaron a los niños
que se arrepintieran. Un bebé se puede arrepentir de ninguna manera, no tiene conciencia de lo que le están diciendo, hombre. Entonces, esa es mi respuesta, mi estimado. Tiempo. Muy bien. Vamos con los 2 minutos de refutación de Boris. Adelante. Claro. No tiene ningún texto, David. No tiene absolutamente ni un texto que prohíba bautizarse a los bebés. ¿Y por qué se oponen al bautismo de los bebés si la Biblia no lo dice? ¿En qué parte dice la Biblia bauticen solamente a los adultos, menos a los bebés, menos a los niños? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Quiero leerlo, David. Te pedí un versículo y me diste Mateo 18, ¿qué te digo? 28, 18, donde dice, vayan y bauticen a todas las naciones. Ese versículo más bien te refuta, porque dice a todas las naciones, y tú mismo dijiste que un bebé era parte de una nación, bauticen a los bebés que componen las naciones, bauticen a las naciones, a todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía se refuta su unicidad ahí, pero no es el tema, ¿no? Y todavía les dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién? A todas las naciones. Ahí ese versículo, ¿es incluyente o es excluyente? En ese versículo, ¿dónde puedo hallar? Bauticen solamente a los adultos, menos a los bebés. ¿Dónde está eso escrito? No se encuentra, David, así que estás más que refutado. Has hecho, ¿qué te digo? Un oso aquí. Y me decías que yo rebuscaba y buscaba y todo aquello, ¿no? Es simplemente su mala interpretación de David, que dice que hay que bautizar solamente a los adultos sin tener un miserable texto que diga que hay que bautizar solamente a los adultos y no a los bebés. Él está enseñando extra Biblia. ¿Qué significa eso? Con su interpretación falible y fallada. No está enseñando lo que dice la Biblia, porque ningún pasaje de la Biblia, ni un versículo, escuchen esta frase, ni un mísero versículo, ni un simple versículo de la Biblia dice que no hay que bautizar a los bebés. Está más que refutado nuestro amigo. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de David. Ok, bueno, muchas gracias. Mi pregunta es sencilla. Amigo Boris, la pregunta es la siguiente. El esposo y la esposa, solamente esposo y esposa, conforman una familia, sí, no, ¿por qué? Adelante. Muy bien, Boris, tiene 2 minutos para responder. Ok, gracias. En el lenguaje bíblico donde se utiliza la palabra bautismo y familia, precisamente son familias grandes, con hijos. Porque la Biblia no te dice y se bautizó él y su esposa. No me vengas con esa falacia, mi amigo. Dice, se bautizó él y toda su familia. Por eso les dije pongan mucha atención en esta palabra. Boris, toda su familia. Amigo Eso moderador, significa a muchos integrantes. Perdón, David, está interrumpiendo porque yo sé que duele, David, pero bueno. Pero que me responda la pregunta. Le estoy respondiendo la pregunta. No, usted no me está respondiendo la pregunta. ¿Qué quiere que le diga? A ver, vuelva a preguntar. Boris, para usted, ¿sí? Para usted, sencillamente, díganos aquí claramente, ¿el esposo y la esposa conforman una familia sin tener hijos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Dígame primero sí o no. Ok, yo le digo, en el mensaje bíblico del bautismo, no. En el mensaje bíblico del bautismo, no. En el mensaje bíblico del bautismo te habla de familias enteras con hijos. No, la Biblia no dice por ninguna parte. Así que no me venga con esas falacias. Por eso le dije, no me venga con esas falacias. En el lenguaje moderno actual que utilizan, digamos, David, déjalo que continúe. Pero es que no me está respondiendo la pregunta. Le estoy respondiendo. Yo le pregunté hace rato, deme un versículo que diga explícitamente que los bebés no tienen que bautizarse y no me dio ese versículo. Boris, entonces hagamos una cosa, demuéstreme contexto bíblico y espero que el moderador por favor haga valer las reglas, porque él está diciendo que en el contexto bíblico
de bautismo, escúcheme bien, sí, cuando se habla de familia con hijos, de bautismo, ¿sí? Con Claro. familia, con hijos, familia. Bueno, me está Entonces, interrumpiendo en el mucho, texto, ya cuando hizo una 3 familia preguntas, con creo, hijos, pero Boris, no sé. permítame, termino de Yo decir. te voy a demostrar que en ese lenguaje bíblico, cuando habla de bautismo, habla de niños también. Y esto no te lo digo yo. Escucha muy bien esta parte. Esto te lo dice Begit de Strong número 1004. Es el diccionario de Strong también que te va a corregir. ¿Y qué dice? Dice así: gramatical y lingüísticamente, niños y hogar son distintos, sin embargo, conceptual o lógicamente, creo que esto demuestra que los dos están presentes juntos y no son incompatibles en absoluto. Te dice que en estos versículos están juntos la palabra niño y hogar y familia. Después te dice, ¿qué más te dice? No veo ningún prejuicio contra los niños o los bebés en esta definición. No es hermética, pero por otro lado, excluir a los niños de ella me parece arbitrario e infundado. Escuchen quién lo dice. Los niños ya eran parte del pacto. Esto te lo dice el nuevo diccionario bíblico de G.D. Douglas, Grand Rapids, Michigan, Edmonds, 1962, en su artículo sobre el pacto, página 264 y página 265. Te estoy dando pacatazos con académicos que te dicen que en estas partes de familias y de hogares te habla precisamente, o sea, en estas partes, en estos textos del bautismo a las familias, te habla precisamente de los niños también. Así que estás más que refutado. Yo te estoy dando con academia. Refútame la academia. No simplemente digas, ves, aquí no demostró nada, sino que refútame con academia. Esto es academia, son diccionarios. Refuta los diccionarios, vamos. Tiempo. Muy bien, vamos con los 2 minutos de refutación de David. Adelante, David. Bueno, sencillo. La verdad no dio el texto. No lo dio. Se fue o nuevamente se sale de la Biblia porque él tenía que demostrar con la Biblia. Eso es lo que yo le pedí. Muéstreme con la Biblia que sencillamente cuando se habla de familias, ahí está nombrando hijos. ¿A dónde lo demostró? No demostró por ninguna parte. Entonces, lo que yo veo del argumento del amigo Boris es que cuando a él les conviene, cuando se habla de familia, sí se habla de hijos, pero yo le dije, incluso, le pregunté, ¿una familia está conformada por esposo y esposa? Y entonces ya no quiso responder. Lástima que sencillamente, de verdad, me da pena pues que el moderador no haga cumplir, digamos, las reglas de acuerdo a las preguntas. Me da pena, de verdad, eso no está bien. Pero bueno, no estoy en mi canal. Y sí me hubiera gustado que las preguntas las respondiera de acuerdo. Yo le cité, incluso le dije, por favor, usted que habla de que familia se refiere a bebés también, allí muestre que cuando se habla de familia está hablando de bebés, por ejemplo, en el caso de la familia, el mismo texto que él citó. No, allí dice familia. Familia conforma papá y mamá. Ya es una familia. El hombre dejará a su mujer el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya son una familia. Ya son una familia. Después vienen los hijos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero papá, y eso lo dice incluso las propias academias, usted mismo busque si hombre, papá y mamá conforman la familia, búsquelo. Ahora se fue a los diccionarios tienen mucha, podemos decir allí, interpretación referente a esto, pero no tiene nada que ver el diccionario con lo que yo le estoy preguntando. Si papá y mamá, ¿cierto? Porque usted está diciendo, no, es que hijo, papá, mamá. No, allí el diccionario simplemente le está dando una definición, pero yo quiero que lo demuestre con Biblia, porque se fue a los diccionarios. ¿Sí ven? No pudo con Biblia. No pudo con Biblia, mi estimado Boris. Qué lástima, pero no mostró con Biblia un solo niño bautizado. Con Biblia no mostró que los discípulos bautizaron a un bebé. De ninguna manera, así de sencillo, Tiempo. Usted aquí hoy ha hecho, como dijo usted mismo, ha hecho el oso. Señor te bendiga. Hoy vamos con la tercera y última pregunta de Boris. El gran pacatazo ya para darles tocada final a nuestro unicitario. Tú sostenías
que el bautismo era para los pecadores, que se necesitaba arrepentirse para bautizarse. Te pregunto una cosa. Para bautizarse una persona, para bautizarse alguien, ¿tiene que arrepentirse primero de su pecado? Adelante. Sí, no, ¿por qué? ¿Sí entendiste la pregunta, David? Claro que sí. Tienes 2 minutos, adelante. Bueno, claro que sí. Para ser bautizado primero debe, escúcheme bien, primero, oír el mensaje. Segundo, creer el mensaje, convertirse por el mensaje, arrepentirse por el mensaje y ser bautizado por haber oído el mensaje. ¿Se da cuenta? Y claramente, vuelvo y repito, el mensaje bíblico es que se le predicó a gente que tenía uso y razón. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice, y le predicaron a 20 bebés y se arrepintieron los bebés de lo malo que hicieron. Los bebés reconocieron su culpa, su falta delante de Dios. Habían pecado los bebés y entonces se arrepintieron y entonces fueron bautizados. Eso no dice la Biblia. ¿Ah? La Biblia no dice eso, hombre. Por eso usted debe demostrar al menos un bebé que se haya arrepentido. Porque la Biblia dice que cuando Pedro les predicó el mensaje en Hechos 2:38, ¿qué dijeron allí? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentíos. Usted aquí se acaba de pegar otro pacatazo. Claro que en todo el debate usted no, la verdad no ha demostrado nada. Pero allí vemos que Pedro les dijo arrepentidos. Los bebés, Pedro le dijo a los bebés arrepentidos. Mi amigo, es para que usted se dé cuenta y para que los oyentes se den cuenta. Pedro le estaba hablando a gente que tenía uso y razón, hombre. Pedro le estaba diciendo a gente que había reconocido que había fallado, que había pecado. Por eso es que Pedro, según Hechos 2:36 en adelante y 37, claramente la Biblia nos demuestra a quién Pedro les estaba hablando allí. Y dice, sépase pues ciertísima toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compujeron de corazón, se arrepintieron. Tendría que usted demostrar que ahí los bebés de 20 días, de un mes, de 8 días, sintieron en su corazón, crucificamos al Mesías. Eso no se lo cree sino usted, mi amigo. Entonces aquí, mi amigo, si usted quiere seguir en su error, pues es cosa suya. Yo dije que yo no venía aquí a tratar de ganar debates. Yo vine aquí a exponer lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que Pedro le predicó a gente que tenía uso y razón. Y el arrepentimiento primeramente debe ser para después, sencillamente, la gente ser bautizada para el perdón de los pecados. Y estoy hablando de después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, de la gran comisión. Tiempo. Ojo con esto. Ok, gracias. Tiempo. ¿No me escuchas, David? No le había escuchado, Alex. Sí, te pasaste 20 segundos. Bueno, no importa. Vamos con los 2 minutos de refutación de Boris. Adelante. Muchísimas gracias. Error, 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 error craso, burdo, error malcriado y maleducado. Error pecaminoso, error sustancial. Jesucristo se bautizó. Tiene que arrepentirse Cristo para hacerse bautizar, según David. Lo hizo a Cristo pecador. Dice que tiene que arrepentirse Cristo para hacerse bautizar. Si no se arrepentía Cristo, no se podía bautizar. Hereje. Antibíblico. Sin ofensa, Boris. Es el argumento. El argumento Boris, es una herejía. Boris, discúlpeme, yo lo he tratado con respeto. Espero que usted me Estoy hablando del argumento. Estoy hablando del argumento, no sí. de su persona.
no de su persona. Estoy hablando del argumento. He dicho hereje, el argumento antibíblico, el argumento de decir que Jesús tenía que arrepentirse para ser bautizado. ¿Me escuchan? Se está frizando mi computador, creo. Sí, yo te escucho bien, te escucho bien. Ok. Dice que Jesús tenía que arrepentirse de sus pecados. Él mismo lo dijo, porque sin arrepentimiento no puedes bautizarte, según David. Jesús tuvo que arrepentirse. Eso es una herejía. Ven que sus argumentos no son consistentes con la palabra de Dios. Dice que primero había que predicarle a Jesús y después tenía que arrepentirse de sus pecados Jesús y después recién podía bautizarse. Sin embargo, Jesús se bautizó sin arrepentirse. Estás más que refutado, mi amigo David, y esta es una refutación magna, abismal. Moderador, si gusta, podemos hacer otra pregunta más, si desea. Si el amigo aquí desea, podemos hacer la última pregunta. Yo estoy contento con eso, con eso. Ok. Si desea, podemos hacer una última pregunta. Ok. Bueno, ¿puedo hacer la última pregunta, Boris? Si usted está de acuerdo. Ya hizo la última pregunta, me preguntó si estoy de acuerdo y la respuesta es no. No está de acuerdo. Estoy contento con eso. Tranquilo, no hay ningún problema, pero yo dije, Boris, que estaba hablando del arrepentimiento después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Listo? No. La gran comisión, porque yo sé que duele, David no se puede argumentar más allá. No hablo después de la resurrección, porque usted habló del bautismo también de Juan. Quiero que sepa que en su exposición. Así que no me venga, digamos, a decir, no, yo hablaba después. No. Es que lo que le iba a preguntar precisamente es si Jesús se bautizó. Bueno, vemos que se acabó el debate, David. Se acabó el debate. Me dio miedo la última pregunta porque yo le iba a preguntar si Jesús se bautizó para perdón de pecados. Jesús no se bautizó para perdón de pecados. David, ya acabó. Se acabó el debate. Sí, tranquilo, no hay ningún problema. No puede argumentar más, o sea, no tenía que hablar más, pero bueno, habló un poquito. Bueno, se acabó. Bueno, ya. Vamos David, despídete, tienes un minuto adelante. Bueno, muchas gracias a todos los que vieron el programa. Ya ustedes sacarán la conclusión, quién estuvo de acuerdo a la escritura y quién no, ¿vale? Así que muchas gracias al amigo Alex por su moderación, que de verdad, lo digo con sinceridad, me pareció a Alex le faltó un poquito más de contundencia cuando se le pregunta al oponente. Vemos que el hombre hizo ahí lo que pudo, lo que quiso. Cuando yo le preguntaba, no respondía de acuerdo a mi pregunta, pero bueno. Sin embargo, quiero invitar al amigo Boris para la próxima, si el Señor lo permite, en mi canal y con moderador que yo, si Dios lo permite, voy a colocar. Si usted desea, si tiene a bien venir, con mucho gusto podemos hacer otro debate, ¿vale? Que el Señor les bendiga. Muy bien, vamos con el minuto de despedida de Boris. Adelante. Ok, voy a permitirme hablar de los acuerdos del debate también. No voy a tocar el debate, sino los acuerdos del debate. Yo no elegí la plataforma en la cual íbamos a debatir. Fue David quien eligió el canal de Alex y al moderador como Alex. Solamente para aclarar a David y aclarar a la audiencia, no fui yo quien eligió a Alex y la plataforma de Alex, fue el mismo David quien recomendó la plataforma de Alex y al moderador Alex. Así que miren la contradicción, simplemente les digo en eso. Pero pues bueno, muchísimas gracias a todos, yo me voy contentísimo, mi nombre es Boris Soto, les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Yo soy católico, apostólico y romano, soy de la Tercera Orden Franciscana y les mando un saludo a todos aquellos los cuales han tenido el placer, el honor de escuchar este debate que ha sido intenso, ha sido un debate muy bonito y pues bueno, yo me voy en esa misma forma, tal y como he venido, de la misma forma yo me voy, ameno, tranquilo, porque se ha compartido la palabra de Dios. Muchas gracias. Yo puse de acuerdo a la escritura, no hay ningún problema, así que no me dijo si me aceptaba el próximo debate, Boris. David, lo vamos a acordar.
internamente, ¿ok? Vale. Ok, bueno. Gracias, Alex. Gracias, Alex, y a todos los que han escuchado. Sí, Gracias. bueno, me despido yo. Me despido yo, el que moderó este debate, Alex León. Suscríbanse, denle like, compartan. Y será en otra ocasión. Y bueno, hasta la próxima.